Vayamos a ver qué sucede allí. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la versión King James. Dice lugar santo, santuario. Y la palabra es Hagion, que en realidad significa santuario. Pero él entró al lugar santo. Hebreos 9:12, en la nueva versión internacional, dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ahora, ¿cuál de los dos es correcto? Tenemos que compararlos con el resto de la Biblia. No solamente eso. Aquí, en mi opinión, es deshonesto, porque el lugar santísimo es Agia, Agion, pero esto solo dice Agion. ¿Hay una agenda aquí? Yo creo que hay una agenda porque hace una diferencia. Verás, la fecha 1844 es una fecha increíblemente importante, porque nos lleva al final de la profecía de los 2300 días, y sucede que termina en ese año. Después de esa fecha habría una limpieza del santuario. ¿Limpieza de qué? ¿El santuario estaba sucio? No, solamente que tenía el registro del pecado. Tenía el registro del pecado. Y necesita ser purificado del registro de pecado. Entonces la purificación del santuario encaja con el día de la expiación, cuando fue ese día de juicio y la gente tuvo que arrepentirse, pensar en sus acciones, hacer las paces con Dios, porque al final, cuando el sumo sacerdote salió y puso su mano sobre el chivo expiatorio, si no eras parte de ese proceso, eras apartado. Ese es el juicio investigador. Si dices que Él entró en el lugar santísimo, no hay ningún periodo en el que puedas decir, ok, el día de la expiación ha comenzado. Porque entonces habríamos estado viviendo en Él por los últimos 2000 años, ¿no? Correcto. Y eso es un problema. En otras palabras, al traducirlo así, te deshaces del movimiento adventista. Sí, totalmente. El movimiento adventista se vuelve irrelevante y no se vuelve una reunión de personas de todas las denominaciones, sino que es solo otra parte de la sopa. Entonces, se tiene que deshacer del mensaje de advertencia final. Y el último mensaje de advertencia final es el mensaje de los tres ángeles. Al cambiar el lugar santísimo, se deshacen del mensaje de los tres ángeles. Totalmente. Y se deshacen del llamado. Salid de ella, pueblo mío. Deshace de todo, no hay mensaje final. Pero hay una pregunta, Martin. ¿En el mundo antediluviano tuvo Dios un mensaje final? Sí. ¿Lo tuvo? Sí, se lo dio a Noé. ¿Y cuánto tiempo predicó ese mensaje? 120 años. 120 años. Ahora, seré un poco atrevido aquí. Si tomas 120 jubileos, ¿cuántos años obtienes? ¿Acaso no son 6000? 6000 años. Eso es interesante. Cuando lees el espíritu de profecía, se menciona muchas veces esa fecha. Pero estamos en terreno muy problemático. ¿Puedo preguntar otra pregunta atrevida? Sí. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue trasladado? 120 años. ¿Es una coincidencia o fue específicamente planeado? Dijo Dios, ve a la montaña y te haré descansar. La Biblia dice que su visión todavía era perfecta. Todo de él se mantenía sano. No era que él estaba enfermo. Puede que haya habido algo más sobre los 120 años. Bien, él sufrió la muerte, pero también tuvo una resurrección. ¿Ok? ¿Esta resurrección no es un tipo del final? Sí.
Entonces, si tuviste 120 años allí, pues que obtengas 120 años después. Así pensan algunos de los pioneros. Hoy día muchas personas piensan que esto es obsoleto. Pero a mí me gusta su forma de pensar. Me gusta, pero estamos en un terreno peligroso. Así que saltemos a otro nivel. El asunto es el siguiente. ¿Es importante? Yo digo que sí. Es sumamente importante. Y tuvimos muchos, Martín, muchos ataques en el mundo hacia el mensaje adventista. Y es esencial para los oponentes que Jesús haya entrado en el lugar santísimo para deshacerse de la relevancia del mensaje del juicio. Sí, es así, ¿no es cierto? Incluso dentro de nuestras propias filas ha habido ataques sobre esto. Pienso en Ford, por ejemplo. Sí, Desmond Ford, quien haría bastante hincapié en que Jesús entró al lugar santísimo y muchos ateólogos estarían de acuerdo con él. Bueno, se vuelve problemático si utilizas la nueva versión internacional, porque entonces, No puedes probar nada. sí, no tiene ningún sentido. Sí, hay un punto aquí que es muy interesante. Hablamos de la unción del Santísimo y la palabra allí era en realidad santuario. Entonces, la unción del tabernáculo, ¿cuándo sucedió eso y qué aconteció allí? En realidad tenemos que pasar por todo el capítulo 8 de Levítico y tiene una declaración interesante sobre las señales de los tiempos y esta declaración fue usada muchas veces para decir que Jesús cuando ascendió al cielo entró al lugar santísimo. ¿Ok? Ford citó esto para decir que él fue al lugar santísimo. Pero él muy hábilmente dejó afuera una pequeña porción del texto. No voy a leer cómo lo leyó Ford, voy a leer cómo realmente es. ¿Ok? La gloria de Cristo no apareció cuando estaba en la tierra. En aquel entonces él era hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Los hombres escondían su rostro de él, pero estaba siguiendo el camino que Dios había trazado para él. Todavía siendo humano, ascendió al cielo, victorioso y triunfante. Ha llevado la sangre de la expiación al lugar más santo. Ese es el lugar santísimo. Rociándola sobre el propiciatorio y sobre sus propias vestiduras, bendiciendo a la gente. Pronto Él vendrá por segunda vez para declarar que no hay más sacrificio por el pecado. Martín, cuando lees esa declaración, ¿dónde entró Cristo? Al lugar santísimo. Ajá, fue al lugar santísimo. Pero acabamos de leer en la versión King James que Él fue al lugar santo. Si lees las versiones modernas, Él entró al lugar santísimo. Entonces el mensaje del juicio desaparece. Y donde sea que leas, en el Espíritu de Profecía, dice que Cristo ofició en el lugar santo. Excepto aquí. Él fue al lugar más santo. Pero debemos leer muy cuidadosamente, rociándola sobre el propiciatorio. ¿Dónde es eso? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Y sobre sus propias vestiduras. Ford eliminó hábilmente esta sección. Y sobre sus propias vestiduras, bendiciendo a la gente. Pronto Él vendrá por segunda vez para declarar que no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué es importante el hecho de que eliminará y sobre sus propias vestiduras? Eso es ser descaradamente, no quiero decirlo. Es una falsificación descarada. Seamos amables.